Buena tarde a todos. Bienvenidos a esta aula permanente de CIRRUS. Mi nombre es el doctor Néstor Sánchez y vamos a hablar el día de hoy sobre la parte médica en la consulta externa. Vamos a dar unos minutos más para que se conecte la gente que falta. Aula permanente de CIRRUS es una propuesta que hace la empresa Ikersoft para llevar a ustedes las actualizaciones en cuanto a los procesos y seguir conociendo CIRRUS. Si más adelante hay algún tema que quieran visitar o retomar, en la parte superior está la liga de acceso, gogetcirrus.com, aula permanente, y tenemos 17 semanas en la cual vamos a estar viendo diferentes sesiones, diferentes temas, desde admisión, la parte de consulta médica, la parte de enfermería, la parte de admisión, contabilidad y procesos de operación en CIRRUS. Los invito a que se den una vuelta en esta liga. Aquí viene el temario, vienen las diferentes sesiones y pues si hay alguna de su interés, pueden inscribirse. Estamos a un par de minutos de arrancar, estamos dando tiempo para que se conecten las personas que faltan. Bienvenidos a una propuesta, un proyecto de Ikersoft para ustedes, aula permanente en la cual vamos a retomar todos los procesos que se llevan a cabo en CIRRUS con las actualizaciones y las mejores prácticas para ustedes. El día de hoy tenemos el tema médicos, consulta externa. Y si ustedes están interesados en algún otro tema, se pueden dar la vuelta por esta liga, go.getcirrus.com, aula permanente, y pueden revisar el temario en la parte de abajo. Son 17 sesiones y viene el temario y el registro para cada uno de estos. El día de hoy, médicos, consulta externa. Gracias a los que ya se conectaron, bienvenidos, muy buena tarde. Si tienen preguntas a lo largo de la sesión, por favor de hacerlas en el chat que tenemos en la parte de Zoom. Ahí viene la parte de chat, ustedes la abren y ahí pueden hacer sus preguntas. Las vamos a revisar más adelante. También gracias a los que nos hicieron llegar sus preguntas al momento del registro. Vamos a ir dando respuesta a cada una de estas a lo largo de la sesión. Pues listo, bienvenidos al aula permanente. El tema de hoy, médicos, la parte de consulta externa.
Me gustaría primero dar la dinámica y las reglas que usaremos para esta presentación del día de hoy. Vamos a hacer todo el trabajo, toda la operación que ustedes vean que realizamos el día de hoy va a ser en un ambiente demo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ambiente el cual tiene todas las funcionalidades para su explicación y en la cual podemos jugar con diferentes actividades, funciones, sin afectar a un cliente en particular o una liga en producción. Esto nos permite, pues, enviar al paciente de alguna forma que a lo mejor ustedes no conocen o no lo llevan a cabo así en su sistema, en su clínica, en su institución. Y la parte del ambiente demo nos permite también, pues más bien nos limita a veces en algunas actividades para que si hay alguna duda, pues también consideren esto de que es un ambiente demo, está limitado en algunas funciones, pero también nos permite hacer algunos pasos sin intervención, por ejemplo, del asistente o de otro personaje o perfil para llevar a cabo la práctica del día de hoy. Vamos a explicar las funcionalidades genéricas del sistema para el proceso de los médicos en la parte de consulta médica externa, consulta externa. No voy a tocar en esta presentación, no es el punto, la parte de hospitalización, urgencias, quirófanos o terapia. Eso se verá en la siguiente sesión, que será médicos hospitalización. El día de hoy nada más vamos a ver todo lo referente al tema de consulta externa y es posible que algunas de las actividades que hagamos o que ustedes vean cómo hacemos o trabajamos en este ambiente demo, pues no se cubra en su institución. Entonces, ustedes tendrán que adaptar las prácticas que les mostremos a beneficio de su organización. Al final tendremos un espacio para resolver dudas, preguntas, favor de anotarlas en esta parte que les decía del chat, en el Zoom. En la parte derecha tenemos un botón que es para levantar la mano y otro para poner preguntas. Ahí pueden hacernos llegar sus preguntas y muchos de ustedes ya nos compartieron dudas al momento, e inquietudes al momento de la inscripción, registro de este curso. El objetivo general, pues como ustedes ya lo saben desde el momento del registro, vamos a atender a los médicos en la parte de la consulta externa, vamos a tratar de mostrarles las mejores prácticas, de comentarles cuál sería el flujo idóneo a llevarse a cabo por parte de ustedes para que funcione de la mejor manera Cirrus y obtengan también ustedes todas las herramientas necesarias y las funcionalidades suficientes de Cirrus para que las puedan explotar. Y esta finalidad es para que los documentos, las formas y los reportes finales pues se obtengan lo más claro posibles y lo más real posible, que sea verídica la información, que sea lo más objetiva y apegada a la realidad. Vamos a revisar la parte de la consulta de la agenda propiamente. Vamos a crear un par de tiempos de bloqueo en la agenda, una cita médica. Vamos a llevar a cabo la ejecución o los pasos para la ejecución de la cita. Vamos a registrar algunas formas, notas clínicas. También vamos a registrar algunas actividades dentro del expediente clínico electrónico, como son medicamentos activos, medicamentos que el paciente toma en su domicilio, el registro de diagnósticos basados en código CIE-10, el registro de indicaciones médicas para la parte de recetas, para la parte de servicios externos o internos, algunos otros como serían dietas y otras indicaciones abiertas que el médico tenga necesidad de dar al paciente. También vamos a hacer algunas referencias médicas usando la sección, el apartado de referencias. Vamos a ver la funcionalidad de esta sección. Y finalmente vamos a revisar el expediente clínico electrónico en la parte de revisión consulta
así como los reportes clínicos que obtendríamos si la consulta se lleva a cabo de forma adecuada y correcta. El temario, pues, lo podemos englobar en 3 puntos. Sería la ejecución de la agenda, la parte de ejecución de la cita médica y la revisión del expediente junto con la impresión de formas y reportes. El diagrama del proceso es el siguiente. Vamos a revisar la agenda, vamos a ejecutar una cita, vamos a llenar toda la parte del expediente clínico electrónico en sus formas, como historia clínica, nota de evolución. Vamos a revisar la sección de diagnósticos, la sección de medicamentos tomados en casa, recetas, solicitud de servicios internos y externos, referencias, ya sea a médico o a hospital, institución de salud, a finalizar la cita y finalmente a revisar, a consultar el expediente clínico electrónico. Todo esto enfocado en la parte de médicos, consulta externa. Los datos del curso, ustedes los pueden revisar. Es clave de curso MED 01. El nombre de curso es Médicos en la parte de consulta. El nombre de un servidor, Dr. Néstor Sánchez. Y viene la liga de capacitación, que es esta que tenemos aquí. Ustedes con su usuario y contraseña pueden ingresar para hacer prácticas. Pues muchas gracias a todos y comenzamos. Como les había platicado, vamos a utilizar el ambiente demo. Esta es la liga del ambiente demo y ustedes se conectarán en la liga correspondiente a su institución con un usuario y una contraseña. Me gustaría recordarles que esta contraseña es única, es personal. Entonces, todo lo que hagan, todo lo que registren va a quedar ligada a un usuario. Y ese usuario, pues, tiene responsabilidades para con el sistema. No compartan ni presten su usuario y contraseña, ya que si alguien hace mal uso de este usuario en el sistema, pues va a quedar registrado con ese usuario y ese usuario puede ser, pues, suspendido, puede tener alguna implicación legal en caso de que el paciente o la escritura en el expediente clínico del paciente se vea requerida por una autoridad. Y ustedes se logarán a través de su empresa y su organización. Y algunos médicos tienen diferentes perfiles. Por ejemplo, nosotros tenemos quirófano, urgencia y piso. Y una estación de servicio donde conectarse. Nosotros vamos a entrar como médico de piso en la parte de consulta externa y le vamos a dar clic en aceptar. El sistema cargará. Normalmente las causas de lentitud pues, se deben ya sea a hardware o software. No podemos saberlo. Entonces, si ustedes están presentando de manera frecuente, pues les pido que se acerquen con su área de tecnología para revisar en primera instancia cómo está la infraestructura, que tiene que ver con el internet y con los equipos, y ya después pues tenemos la parte de soporte para apoyarlos en lo que necesitan. De manera inicial me gustaría mostrarles la ventana que ustedes ocupan. Esta es la vista inicial de su perfil como médico en la parte de consulta externa y recordemos un poco la forma correcta de salir del sistema Cirrus es a través del botón que tiene el logo internacional de encendido y apagado, que es este. Si yo le doy clic, me saca o cierra la sesión en Cirrus. La siguiente columna, en la parte superior derecha, tenemos el nombre de mi usuario y contraseña. Si yo le doy clic, viene un botón que se llama configuración de usuario. Si le vuelvo a dar clic, viene alguna información de la cuenta. Les recomiendo revisar estos datos, llenarlos y guardar los cambios correspondientes. Para los médicos que por primera vez están utilizando Cirrus, en la parte de cambiar contraseña, de manera inicial su usuario y su contraseña va a ser genérica. Entonces, tomen esa contraseña genérica, la colocan aquí
y van a colocar una nueva contraseña y van a confirmar la nueva contraseña, van a guardar cambios y de esta forma esa contraseña genérica pues se está personalizando. Lo que restaría después de hacer el cambio de contraseña sería cerrar, desloguearse del sistema y volver a ingresar ya con su contraseña nueva. También podemos guardar una pregunta secreta para ayudarnos con la contraseña y guardar un correo electrónico para el caso de que se bloquee mi usuario, mi contraseña, pues para recuperarla y resetear esta contraseña. Entonces, este es algo muy útil que les va a ser de mucha ayuda a todos los usuarios. Una vez que ya revisamos esto, si tengo dudas en dónde estoy logueado y en qué perfil o en qué parte de la organización, el siguiente botón sobre el hospital o sobre la institución, si yo le doy clic, me despliega esta ventana de información en donde voy a poder revisar en qué institución me encuentro, en qué zona o en qué parte de la institución y, muy importante, qué perfil estoy logueado. Tengo un perfil médico y pues este perfil médico estoy logueado en la estación de servicio consulta externa. Entonces, esto es necesario, a veces se lo pide en la parte de soporte para darles o brindarles mejor ayuda. Entonces, esta es una forma de cómo ustedes pueden tener esa información para que soporte les dé la mejor atención posible. Dicho esto, pues bueno, les recuerdo, esta es la ventana, la vista principal de su sistema. Tendrán algunas ventanas de favoritos, la forma de agregar favoritos o sus menús favoritos, pues nada más lo toman y lo que hacen es arrastrar y soltar hasta la parte de favoritos. Cuando se pone en verde, ahí yo lo suelto y quedaría esta actividad que yo utilizo mucho de mi menú principal, que está a la izquierda, en favoritos. Y entonces es más fácil para mí acceder a estos menús de manera rápida y sencilla. Tengo, de acuerdo al calendario, al programa temario que tenemos el día de hoy, vamos a revisar la parte de la cita médica y vamos a ingresar a la agenda médica. La agenda médica, pues es, como su nombre lo dice, una agenda y tiene todas las funcionalidades de una agenda física. Me gustaría retomar un poco este punto. Vamos a ver en la parte superior, tenemos una vista mensual. Si yo le doy clic en este botón de mes, pues bueno, observo mi calendario mensual y siempre me puedo navegar hacia la derecha o hacia la izquierda con estos botones que dice anterior y siguiente. Si le doy clic, pues me lleva un mes atrás. El mes, siempre el primer día del mes, identifica el mes. Entonces, ¿cómo puedo saber en dónde estoy? Busco el primer día del mes y ahí me dice julio y este es junio. Así puedo identificar cómo está mi calendario y puedo ver o trasladarme o moverme, movilizarme hacia meses anteriores o hacia meses siguientes. Puedo ir al día de hoy, si le doy al clic en día de hoy, puedo tener una vista de 7 días, de domingo a sábado, 7 días, que es la semana corriente. Puedo tener una vista de 5 días, si le doy clic en 5 días, me manda de mi día, a partir del día de hoy, de mi día vigente, me manda 5 días hacia adelante, no importa que haya sábados y domingos, me manda 5 días hacia adelante y si le doy clic en un día, pues me muestra el día de hoy, pero de una forma maximizada para pues tener una mejor percepción de las citas y consultas que tenga agendadas este día. Voy a mantener la vista de 7 días, que es la más cómoda. Es importante también revisar dentro de mi calendario, va a estar marcado con un botón en gris el día de hoy, o sea, la fecha vigente va a estar identificada por este botón gris. Y en la parte izquierda tenemos una barra horizontal, vertical, disculpen, que nos muestra el horario. Entonces es importante que veamos en qué horario estamos aparcados o establecidos y con la barra derecha, en la barra de traslado vertical derecha, pues vamos moviéndonos entre los diferentes horarios. Si mi actividad empieza a las 7 de la mañana, pues buscaré las 7 de la mañana. Y si mi horario, normalmente esta barra de la izquierda está configurada de acuerdo a la agenda del médico que está revisando, consultando su agenda. Entonces, es importante que si ven
muy amplia su agenda, pues esto se puede configurar. La gente de sistemas los puede ayudar y si hay dudas, pues pueden contactar a través de soporte para orientarlos y decirles cómo hacer esto. Entonces, esta configuración nos permite, pues, acotar el horario de trabajo de la agenda del médico. Como podemos revisar, el día de ayer, el día de lunes, tuvimos algunas consultas y el día de hoy ya este médico tuvo un par de atenciones en la mañana. Me gustaría mostrarles la parte de bloqueo de agenda, que es el siguiente botón, y el refrescar, por ejemplo, ahorita si mi asistente está capturando o registrando la consulta de una paciente que acaba de llegar y no la veo, le doy refrescar con este botón de refrescar y entonces me aparece una vez que haya concluido de agendar la cita mi asistente. También puedo descargar la agenda y pues revisarla o imprimirla como ustedes gusten. La forma más sencilla de bloquear tiempo, ya sea a través de este botón o le doy, vamos a darle clic y yo aquí puedo ir a el día, voy a bloquear el jueves, voy a bloquear el miércoles o voy a bloquear el próximo sábado porque no voy a dar consulta, lo puedo definir si es todo el día o una sección de horario. A partir de las 10 de la mañana voy a apartar 4 horas y voy a acabar a las 14 horas. Entonces, es un evento único, semanal, mensual o diario. Esto es para la cuestión de repeticiones. A lo mejor tengo un congreso o una cita o un diplomado. Ahí se puede poner cualquier descripción que ustedes necesiten para la parte de bloqueo de tiempo y guardan cambios. El proceso se actualiza y entonces yo le doy refresh y me aparece la parte del tiempo bloqueado. Esta es una forma muy sencilla de hacer el bloqueo. Si yo necesito hacer alguna edición, pues le doy clic sobre la parte bloqueada y la puedo editar o la puedo eliminar. Esto es muy, muy sencillo. Vamos a continuar con el temario y vamos a agendar una cita para el médico y vamos a buscar un paciente, el cual el día de hoy vamos a crearlo. Esta es una forma muy sencilla de crearlo. Vamos a poner a Daniel. Vamos a poner Sánchez, que nació en el 2000. ¿Sí? Esta es una forma muy sencilla de crear al paciente masculino y vamos a generar el expediente. Si necesitamos o tenemos esta información de contacto en caso de emergencia, la podemos llenar y si tenemos los datos de facturación de la misma forma. Con estos datos de nombre, fecha de nacimiento, género y generar el expediente, ya tenemos al paciente para darle la cita y entonces una vez que ya creamos al paciente, si existen homologación o duplicidades, el sistema nos va a alertar. Oye, estás tratando de dar al paciente Daniel Sánchez, sin embargo en la base de datos ya existió un paciente con estas características. ¿Será este el paciente al cual le quieres dar la cita? Y podemos validar a lo mejor por la fecha de nacimiento o a lo mejor por algún otro dato como la CURP o el RFC o la dirección. No sé, ustedes ahí podrían revisar si se trata de un paciente que ya atendieron y que evitar la duplicidad de pacientes en el sistema. Podemos capturar un teléfono o no, eso ya ustedes lo verán. Depende del proceso interno que definan en la institución. Está programado para el día de hoy, va a durar 30 minutos. El tipo de servicio es primera vez, subsecuente o urgencia. Vamos a dejarlo como primera vez, es de tipo ambulatorio. Para la parte de consulta externa, y el motivo de la consulta es el paciente viene por dolor. Sí, aquí también es requerido. Recuerden todos los campos que tengan al final de la etiqueta un símbolo de asterisco es obligado por el sistema. Si yo no lo lleno, lo voy a borrar para fines didácticos y le doy guardar, el sistema me va a alertar de que debo de especificar un valor. ¿Por qué? Porque es obligatorio este campo. Entonces, una vez que el sistema me ayuda a que yo llene y registre todos los campos
posibles obligatorios, pues bueno, el sistema ya me ayuda a generar la cita y queda guardada así de sencilla una cita para mi paciente. ¿Qué procede? Las mejores prácticas nos dicen que aquí ya tenemos programada una cita, pero esta cita se puede cancelar. Si le damos clic, la cancelamos o la podemos reagendar, a lo mejor está para el día de mañana, con solo moverla así, en arrastrar y soltar, o la voy a regresar, o la puedo editar y entonces puedo irme al día de hoy, a las 9, vamos a ponerla a las 14 horas, y ya edité mi cita y entonces me va a aparecer en la parte de aquí abajo, ¿correcto? Esta es la forma, digamos, de cancelar o editar o reagendar una cita. El proceso o las mejores prácticas nos dicen que hasta aquí la cita sigue programada. ¿Qué se hace normalmente? La asistente le va a llamar al paciente y le va a confirmar: señor, tiene cita a las 2 de la tarde con el doctor Miguel Irving. ¿Usted va a acudir? Sí. Y entonces la asistente, dándole un clic a la cita, va a confirmar esta cita. El siguiente paso es confirmar llegada. El paciente ya está físicamente en la clínica y entonces le damos nuevamente clic y confirmo llegada. Voy a confirmar el horario de llegada. Llegó a las 14:30 horas, no llegó a las 2, y entonces el sistema lo que hace también es marcar esta consulta de diferentes tonos. Estos tonos se pueden leer con la leyenda de colores que tenemos en la parte de abajo, y entonces pasamos por confirmar, a una cita confirmada, a una asistencia. Estas son las citas que los médicos, en teoría, deberían de estar tomando para iniciar su cita. Entonces le vamos a dar clic y vamos a iniciar el proceso de cita médica. Así de sencillo, el sistema nos permite iniciar una cita médica, y en la parte superior tenemos una cintilla con los datos base del paciente. Tenemos el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, el número de expediente, una fotografía en caso de que nosotros tengamos configurado el hardware necesario como una cámara para la toma de fotos, y aquí aparecería la foto del paciente, el género, así como alguna alergia a medicamentos que tenga el paciente, y el resumen de la cita. Es una cita de medicina general de primera vez por dolor, ¿sí? En la parte inferior tenemos un botón que se llama terminar cita, lo vamos a ver más adelante, así como algunos menús que también vamos a revisar a continuación. Una cita de primera vez está configurada, o debería de estar configurada de manera ideal a 45 minutos. ¿Para qué? Para tener tiempo de llenar una historia clínica. ¿Qué sucede con estas historias clínicas? Pues son muy largas, llevan mucho tiempo, y entonces pues puede no ser suficiente una consulta de 30 minutos. Entonces, aquí depende de cómo estén definidos los procesos en su institución. Normalmente lo que hacen es, las 2 primeras citas de la mañana son para primera vez, para registrar una historia clínica, y las posteriores son subsecuentes. Ustedes pueden trabajar como mejor lo prefieran y regresan a la agenda médica, y entonces lo único que hacen es, esta cita pues la ponen si es de primera vez o si es subsecuente, y le pueden definir el tiempo también necesario para llenar esta forma, o para dedicarse exclusivamente a una consulta directa de seguimiento de su paciente. Para fines didácticos vamos a llenar todos los valores de la historia clínica, y en la parte izquierda tenemos unas secciones que vamos a revisar también, y esta sección se llama historia, y la primera opción que tenemos arriba se llama historia clínica. En su apartado antecedentes heredofamiliares. Aquí podemos marcar uno o varios y hacer alguna definición. Padre con 10 años de DM en tratamiento con insulina, y madre con 5 años de diabetes
en tratamiento con hipoglucemiantes. Ajá. En hipertensión ninguno, en cáncer ninguno, en cardiopatía ninguno. Ustedes pueden requisitar los campos conforme vayan necesitando o pueden poner algún comentario sin otros relacionados al padecimiento actual. Una vez que llenaron y capturaron todos los valores de estos campos, hay que acostumbrarse a guardar. En este disquete que se llama guardar cambios, si yo me posiciono sobre el icono, dice guardar cambios, entonces le doy clic y me aparece que se ha guardado correctamente. Yo aquí puedo ir a explorar el paciente, puedo ir a revisar al paciente y regresar y continuar donde me quedé. ¿Qué sucede si yo no guardé y me voy a revisar al paciente o se va la luz o se va el internet? Si no guardé, este apartado se pierde y entonces tendría que volverlo a registrar. Son inconvenientes, pero bueno, son externos a Cirrus. Esto sucede casi con el total de los sistemas. Tienen un botón de guardado para que el usuario pues vaya guardando las secciones apartados que va llenando. Más abajo podemos tener otra sección de este apartado que se llama Historia Clínica. Aquí se llama Interrogatorio por aparatos y sistemas. El beneficio de llenar todos los campos es que su historia clínica va a salir pues más completa, va a salir de mejor calidad y con una información completa y veraz. Inclusive, aunque yo ponga respiratorio normal, puedo poner un complemento, por ejemplo, sin compromiso. O en digestivo normal, megalia en estudio, dolor Murphy positivo o dudoso, y entonces yo le voy a mandar a hacer estudios y recuerden guardar cambios. Esto es importante para que no se pierda la información. Segundo beneficio, cuando este paciente, una vez que terminemos la cita, vuelva a regresar, regrese en las subsecuentes, aparece este botón que se llama cargar últimas respuestas. Entonces, una vez que yo termine la cita médica, este paciente en sus consultas subsecuentes voy a tener esta funcionalidad de cargar últimas respuestas. ¿Qué me va a hacer este botón que está en el menú contextual en todos los apartados? Que dice, aquí está cargar últimas respuestas. Pues me va a definir todo como yo lo había dejado. Entonces, únicamente puedo editar lo que necesite o puedo dejarlo así para volver a guardar y tener toda la historia completa. Sí, yo sé que las historias clínicas son una, pero se puede actualizar. Entonces, ese es el beneficio que tenemos también con Cirrus. Después de haber hecho el apartado de la historia clínica, vamos a la parte derecha. Tenemos dos secciones, se llaman alergias y medicamentos activos y anteriores. Vamos a revisar la parte de alergias. Si el paciente no se conoce con alergias a medicamentos, con darle check o activar este check es más que suficiente. Para fines didácticos, vamos a utilizar a través de este botón que se llama agregar, que es un botón verde con un símbolo de más. Le damos clic y vamos a agregar una alergia primero de tipo alimentaria. Y entonces, ¿cómo se registra una alergia de tipo alimentaria? Tenemos un checkbox a continuación, después de haber definido que es de tipo alimento, en la cual vienen diferentes alimentos que ya capturó alguien. Si no encuentro aquí el alimento, vamos a suponer que este paciente es alérgico al agua, entonces, digo, para fines didácticos, podemos crear esa alergia. Entonces, a lo mejor este paciente es alérgico a el apio. Al apio es de tipo alimento y al apio. Aquí hay que validar que estemos en alimentos para que quede esta alergia de tipo alimento guardada y la guardo. Una vez que la generé, el sistema lo va a actualizar y aquí ya aparece y ya la puedo seleccionar. Apio. Entonces, con guardarla o registrarla una sola vez, se queda ya guardada en este menú contextual. Ustedes pueden reutilizarlo esto más adelante con todos sus pacientes.
Nada más la primera vez hay que crear esa respuesta y el sistema en automático pues ya la reutiliza para ustedes. El estatus, ¿por qué el estatus? Porque tiene un símbolo de asterisco, eso significa que es obligatorio, y nos pide si es confirmada o verificada, está en duda o sospecha, o es errónea o inactiva. Vamos a dejarla que esté en duda o sospecha para este ejercicio. La severidad, si es desconocida, leve o moderada, vamos a dejarla leve. Y fecha de detección, pues vamos a dejarlo que fue hace un mes porque tomó algo con apio y le hizo reacción. Podemos escribir también alguna reacción aquí de ser necesario, a lo mejor un prurito, y guardamos. Y ya registramos una alergia de tipo alimento. Vamos a registrar ahora una alergia de tipo medicamento. El medicamento pues está ligado a una sustancia activa, entonces aquí no vamos a necesitar hacer uso de este engrane, solo necesitamos capturar a la sustancia la cual es alérgico a este paciente. A lo mejor es alérgico al trimethoprim. Y con escribir las primeras 4 letras del medicamento, de la sustancia activa, es importante que sea la sustancia activa. El menú se despliega, nos hace una búsqueda inteligente y si continuamos escribiendo, pues nos va haciendo una búsqueda más específica. Entonces vamos a decir que es alérgico a la trimetoprima, el estatus es confirmado, verificada y la severidad. Dependiendo de la severidad que yo elija, se va a activar el icono que tenemos en la parte de aquí atrás. Si yo me posiciono también sobre este marco de ventana y lo arrastro y lo suelto, puedo ver en la parte de abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, este que dice alergia a medicamentos está en gris, está apagado. Y si yo la pongo de color severa, pues se va a pintar en rojo. Si la pongo moderada, en amarilla, y en naranja, y en leve, amarilla. Entonces, vamos a ponerla de color severa para que se identifique aquí. La fecha de identificación, vamos a ponerla que fue hace un año. ¿Cómo utilizar este menú de calendario? Le doy clic en el año y me puedo ir a deciles o a primero años y luego a deciles y luego vuelvo a dar clic y así me puedo mover a lo largo de los años. Vamos a suponer que fue en febrero del 2004 y reacción pues también es un choque anafiláctico. Guardamos y en automático al guardar y cerrar esta ventana, se pintó la alergia a medicamentos aquí en la parte superior y me está diciendo que es de tipo severa. Si yo me voy aquí en la ventana o en la sección de alergias, tenemos las dos alergias que capturamos, que registramos, y con esto pues estaríamos, es la forma de registrar alergias. ¿Qué sucede? Que esta de apio, pues se acuerdan que era sospecha, la vuelvo a seleccionar y resulta que no es sospecha, fue un error o quedó inactiva, y de esta forma, pues ya yo le digo al sistema que esta de apio está errónea. A lo mejor el paciente se equivocó y no fue alergia, fue pura coincidencia, pero bueno, yo ya estoy dejando el registro en el sistema. Una vez hecho esto, hasta aquí en la parte de alergias, nos brincamos a la parte de medicamentos activos y anteriores. ¿A qué hace alusión esta apartado? Estos son los medicamentos que el paciente está tomando en domicilio. Entonces, si no toma nada en casa, con yo mantener por default aparece este check, yo lo quito, eso significa que este paciente sí toma medicamentos en casa. Entonces, con el botón nuevamente de agregar, que es una bolita con un símbolo de más, le doy clic y agrego el medicamento. A lo mejor este paciente toma algún suplemento vitamínico para fines del ejercicio, toma uno oral o vía oral, ¿sí? Aquí lo puedo escribir o seleccionar, cualquiera de las dos. Con frecuencia es cada, no sé, 6 horas porque está bajo un régimen y la fecha de la última toma fue hoy. Entonces toma una cada 6 horas. Puedo hacerlo más definido. Indicaciones por, pues está bajo un régimen dietético de gimnasio o qué sé yo, ¿no? Y podemos guardar. O a lo mejor si está tomando a lo mejor metformina para bajar de peso, porque pues así se lo recomendaron. Ustedes aquí lo pueden colocar, metformina. Vamos a dejarlo. Cantidad 1 también es vía oral.
y frecuencia cada 12 horas, fecha de la última toma, también es el día de hoy, aquí cada 12 horas, indicaciones para bajar de peso, ¿sí? Porque a veces lo usan para eso, para fines didácticos, así lo vamos a hacer, y guardamos. Aquí ya tenemos registrados los medicamentos que toma este paciente en su domicilio. ¿Qué sucede? Que la próxima consulta, este medicamento ya no va a tomar la metformina porque acabó el régimen que estaba llevando a cabo. Entonces, ¿cómo lo elimino de aquí? Muy sencillo. Aquí tengo un menú contextual que si me posiciono sobre él, aparece selección múltiple. Le doy clic y entonces se activan estas casillas y se activa el botón eliminar. Si me pongo sobre el icono, me llama eliminar líneas. Yo voy a seleccionar la metformina y entonces la voy a eliminar. ¿Deseas borrar la línea? Sí, y con esto ya queda en medicamentos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tomó este medicamento en algún momento, en algún punto en su domicilio, entonces ya no lo está tomando, pero sí lo tomó. Hay antecedentes de que se medicó con metformina. El suplemento vitamínico lo sigue tomando, perfecto, no pasa nada. Para fines didácticos del ejercicio práctico no pasa nada, si lo vamos a dejar, pero resulta que este paciente en 2 meses vuelve a retomar esta metformina porque se la volvieron a indicar. Entonces, pues de la misma forma, uso el menú contextual y primero doy clic en selección múltiple y luego lo selecciono y luego regreso al menú contextual y aquí lo que hago es marcar nuevamente como activo. Al marcarlo, el sistema lo va a subir a medicamento activo. Esta es la forma correcta de hacer uso de estas dos funciones en el sistema. Y también puedo agregar medicamentos anteriores que tomaba el paciente de forma directa con este botón de agregar. A lo mejor el paciente también consumió o estuvo consumiendo algún tipo de no sé si fuera mujer, anticonceptivos orales, aquí lo podemos agregar y de esta forma yo tengo el registro de que esta paciente consumió o tomaba anticonceptivos orales. Hasta aquí es la sección de historia. Me gustaría revisar un último botón, es este de aquí que se llama maximizar. Si mi pantalla o mi sección es muy cargada y quiero ver mejor este apartado, le doy clic aquí en el botón maximizar y entonces puedo trabajar más fácil como si fuera una sola pantalla esta sección de antecedentes de la historia y para regresar a mi pantalla anterior es este mismo botón de maximizar y entonces es una forma también más sencilla de trabajar el apartado o la sección que tenemos. Vamos a ir a la siguiente menú, se llama signos vitales. Esta pantalla es configurable 100%. Aquí podemos agregar más signos vitales de todos estos, como con el botón aquí de agregar. Yo puedo agregar a lo mejor, quiero ver aquí la parte de el resultado de Glasgow o triglicéridos o glucemia por capilar o por toma rápida, o a lo mejor nada más quiero ver la dilatación o el tamaño pupilar y lo agrego. Y entonces yo ya lo puedo registrar aquí de forma directa, así de sencillo. Frecuencia cardíaca, vamos a poner valores. Es importante si ustedes dentro de su institución o a la hora de estar haciendo la consulta, este rango también es configurable, entonces si yo coloco un valor fuera de este rango, el sistema lo va a pintar en rojo y esta es una ayuda visual para decirles que pues, el signo vital de este paciente está fuera de rango. La temperatura a lo mejor está en 38, la frecuencia respiratoria de 22, la talla, este paciente mide 1,85, pesa 95 kilos y entonces me calcula el IMC en automático, nos pide la sistólica y la diastólica, va a tener 120-80 para fines del ejercicio y más o menos va a tener unos 78-80 de arterial media. Con esto, ya que llenamos los signos vitales, ustedes definirán si la toma fue tomado por médico o por enfermera. Ustedes lo definirán y se guardarán los
cambios con el disquete que hay en la parte de arriba. Esto es importante hacerlo porque si no vemos aquí los signos vitales en la parte de abajo, eso significa que no han tomado los signos vitales y entonces hay que crear una nueva toma con este botón de en la parte de arriba, cuando está limpia, podemos capturar una nueva toma. A lo mejor la talla sigue siendo 1,85, pero bajó de peso en la siguiente consulta y ahora pesa 90 kilos. Entonces yo guardo esta segunda toma y entonces aquí van apareciendo las tomas en la parte de abajo. También puedo eliminar la toma o borrar el registro y continuar con mi captura del expediente clínico. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Me voy a adelantar un poquito, pero en la parte superior tenemos en el icono donde está la foto del paciente. Si yo me posiciono, tenemos un botón que se llama expediente. Si le doy clic, nada más lo voy a hacer para fines de mostrarle el histórico del expediente y la parte de signos vitales. En la parte de signos vitales, yo ya puedo revisar o ver estos signos y graficarlos. Ahorita, pues bueno, ahorita que terminamos la cita, lo vamos a regresar, pero esta es una forma de entrar al expediente clínico. Entonces, estos signos vitales, ya que los capturaron, pueden tomar N cantidad de signos vitales, cada 5 minutos, cada hora, cada 4 horas, cada que ustedes definan. No pasa nada, el sistema se los permite. Y si necesitan agregar nuevos signos vitales, con el botón agregar. Luego tenemos el estatus de fumador. El estatus de fumador, pues, nunca ha fumado. Ahí se queda. Con esto estaríamos terminando el apartado de signos vitales. Iríamos a padecimiento actual y examen físico. Si yo le doy clic, nos va a mostrar esta sección que se llama diagnósticos previos. En diagnósticos previos, pues, vamos a agregarle un diagnóstico para fines didácticos a este paciente. Le damos, ustedes ya saben, a través del botón agregar, que es el símbolo verde con un signo de más. Vamos a buscar que este paciente tiene diabetes. Entonces, seguimiento a diabetes. Es importante, por ahí usaban que los diagnósticos, hicieron la pregunta, que no aparecían y todo. Es importante aquí, y me voy a detener porque fue pregunta que nos hicieron llegar a alguien a esta aula permanente, que usemos la nomenclatura correcta, porque en ocasiones pues le damos el nombre que estamos acostumbrados o de un síndrome y esta casilla de diagnósticos, específicamente está ligada, o todas las casillas de diagnósticos están ligadas a un código internacional que es el CIE-10. Entonces los invito a que ustedes, si tienen dudas sobre el CIE-10, puedan hacer una investigación más a detalle. La Organización Mundial de la Salud tiene un curso para CIE-10 de los diagnósticos más utilizados o más frecuentes, pero esta nomenclatura es requerida, es necesaria para que el sistema funcione de la mejor manera. También lo puedo buscar por código directo, por ejemplo, el Z34 y agregamos que es una supervisión de embarazo normal o diabetes, vamos a buscarlo como diabetes, mellitus, no insulino dependiente, que es el E11, pero a lo mejor diabetes mellitus, no insulino dependientes, pero a lo mejor puedo hacer una búsqueda ya más al detalle que es no insulino dependiente sin mención de complicación. Esta sería un código a 4 dígitos que es mucho más específico y también es correcto dejarlo a E11, que sería diabetes mellitus no insulino dependiente, pero este es un nivel más específico, el cual pues en ocasiones, por ejemplo, para algunos reportes, pues sí nos piden cuál es el tipo de diabetes a la que estamos haciendo mención. Sobre todo en la parte de epidemiología, y entonces pues ahí también es bueno acercarnos a esas áreas en el caso necesario de pues cuáles son los diagnósticos que a ellos les interesa que estemos capturando para hacerlo de la mejor forma.
Nos pide el estatus de este diagnóstico, si está activo, inactivo, resuelto sin confirmar. Vamos a dejarlo que está activo. Nos pide algún comentario, nos pide una clasificación, si es primario, secundario, terciario, y nos pide el tipo, si es de ingreso o de egreso, pero pues es una condición médica. Entonces, al darle condición médica nos inactiva estos dos, porque es una enfermedad que va a convivir con el paciente de por vida, no tiene cura como tal, y vamos a guardar cambios. Para fines didácticos, aquí ya tenemos un diagnóstico previo que quería mostrarles con la funcionalidad, y yo puedo regresar a este diagnóstico dándole clic y puedo quitar la condición o puedo resolver el diagnóstico. Esto es algo importantísimo para que quede registro en el sistema de cuándo se resolvió esa patología o esa enfermedad. Ahorita no lo hice, lo vamos a dejar activo, pero ustedes denle el seguimiento a sus diagnósticos para cerrar y concluir sus diagnósticos que tengan sus pacientes. Vamos a brincarnos a la siguiente sección que se llama padecimiento actual. Repito, si este paciente ya acudió y le doy cargar últimas respuestas, me va a cargar las últimas respuestas que yo haya escrito. Si no, como es el caso, pues no tengo notas previas, entonces no me funciona ese botón y tendré que capturar el padecimiento actual. Es un paciente que acude por dolor en hipogastria. Voy a guardar, ya saben cómo, dándole clic en el botón del disco. Cada apartado normalmente tiene un disco para guardado. Si yo quiero hacer más fácil la captura, puedo maximizar esta sección y entonces lo puedo visualizar mejor y puedo, paciente alerta sí, lo puedo llenar más fácil, orientado en tiempo, espacio y persona, cooperador sí, exploración normal, 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 pero en el abdomen anormal porque hay una megalia con Murphy dudoso. Ajá. A lo mejor por ahí hay un Giordano también dudoso, lo que ustedes necesiten. Genitales sano y recto, acordes a edad y género. En extremidades normales con pulsos y arcos de movilidad conservados. No solo se trata de poner normal, como pueden ver también, aunque esté normal, yo puedo hacer alguna observación o detalle. Y si es anormal, pues sí tengo que preferencia que hacer la explicación de lo que estoy encontrando del hallazgo. Una vez que hice esto, lo guardo y lo minimizo. Recuerden, siempre guardar es importante. Y nada más para corroborar que no me haga falta, me traslado o me movilizo a lo largo de la pantalla para ver que ya guardé diagnóstico previo, padecimiento actual y examen físico. Me voy a la siguiente sección que se llama evaluación y plan. Aquí en evaluación y plan me dice el sistema, oye, este paciente ya cuenta con antecedentes previos. El motivo de esta visita es alguno de estos. Si sí, yo lo puedo reciclar. O si no, pues bueno, le doy que no y entonces capturo un diagnóstico de la visita actual. El diagnóstico de la visita actual a lo mejor es un apéndice, una apendicitis aguda, está sin confirmar, vamos a mandarle, está en estudios de laboratorio, ¿sí? O vamos a hacerle algún estudio para mandarlo de urgencia al hospital. Sería de ingreso, es un primario y lo guardamos. Voy a capturar un diagnóstico únicamente para fines estadísticos. Este va a aparecer en el SWIBE, entonces por eso lo voy a guardar, no para otra cuestión, nada más para que quede y lo podamos ver más adelante. Entonces ya tenemos dos diagnósticos, pero el que estamos trabajando es apendicitis aguda, y entonces le voy a hacer unas indicaciones a este paciente. Primero, pues le voy a hacer servicios y procedimientos. Vamos a hacerle una biometría hemática para descartar. Con escribir las primeras 4 letras, el sistema me hace una búsqueda inteligente. Si yo escribo o termino de escribir toda la palabra, el sistema va a hacer una búsqueda más acotada. Tengo que definir si es un estudio, una solicitud interna o externa.
Algunas clínicas, unidades, centros de salud tendrán anexo un laboratorio, un centro de imagen, y si no, pues mandaré la solicitud como de formato externo, con una instrucción de prioridad lo más pronto, y puedo poner algún comentario a descartar algo, o lo puedo ligar a algún socio, alianza que yo tenga con algún laboratorio o algún centro de imagen, y puedo agregar algún diagnóstico presuntivo de ser necesario y guardo. Aquí ya tenemos el laboratorio, me faltaría la placa de tórax, entonces escribo la parte anatómica a la cual le voy a hacer el estudio. Vamos a hacerle una tórax de simple, y aquí sí tenemos estudio de imagen de laboratorio, anexo al consultorio, entonces vamos a dejarla interna y vamos a agregarle el apéndice. Digo, yo sé que no, el tórax no nos va a servir para el apéndice, pero a lo mejor estamos avanzando en los preoperatorios y lo necesito inmediato, ¿sí? Para fines del ejercicio. También puedo hacer alguna instrucción, tomar signos vitales cada 4 horas, ¿sí? Y también puedo avisar en caso de sangrado. No sé, ustedes pueden definir algo aquí y capturar instrucciones, y puedo hacer alguna receta para mi paciente externo, ese que no va a necesitar nada más en la consulta. A lo mejor a mi paciente le voy a dejar el ibuprofeno, ¿sí? Dependiendo de su catálogo propio, el sistema les va a mostrar el medicamento que tienen a la mano, y si no lo tienen, pues quitando esta estrellita de favoritos, pues harán la búsqueda del medicamento en todo el catálogo de Cirrus. Es decir, aquí van a buscar todos los ibuprofenos que hay a nivel de Cirrus, y con la estrellita o los medicamentos que tengan estrellita son los medicamentos que existen en su unidad de salud, en su hospital o centro o institución de salud. Entonces, vamos a marcar el ibuprofeno. Vamos a dejarle es cápsula, vamos a dejarle una cápsula la frecuencia siempre es cada 8 horas. Lo puedo escribir o lo puedo buscar, y entonces cada 8 horas. Ahí está, cada 8 horas. Como ustedes mejor se les facilite, lo pueden escribir o lo pueden buscar directo. Vigencia lo quiero por 5 días, vía de administración oral, y si tenemos farmacia lo podemos surtir en farmacia o no, la dejamos así abierta, y también podemos marcar si es por razón necesaria o no, y puedo tomar alguna instrucción. Tomar una cápsula cada 8 horas, 15 minutos antes de los alimentos. Esto es para mi paciente, básicamente, para que lo vea, y guardo. Y puedo agregar 2, 3, 4, todos los medicamentos que ustedes necesiten. Para fines prácticos, con uno es suficiente, y entonces mis indicaciones ya se ven pues más completas, y puedo identificarla como este símbolo de laboratorio o de matraz, pues es para laboratorios. Esta que es una placa es para imagen. Esta que es una de medicamentos, pues es una receta. Y estas que son indicaciones directas para el paciente, o para a lo mejor observación, o para el paciente directamente. Evaluación, pues aquí podemos hacer una nota de evolución en caso necesario, un SOAS del paciente, el cual pues ya conocido, con evolución en espera de resultados para normar conducta. ¿Sí? Esto ustedes pues utilizarán sus apuntes o sus formatos, o si el paciente ya viene, ya estuvo aquí y ya le registraron todo el SOAS,
con cargar últimas respuestas les aparecerá y pueden hacer la edición de las partes que necesitan y guardan. Es muy importante guardar. Si se fijan, hemos ido apartado por apartado y los que tienen disco hemos guardado de ser necesario. El siguiente apartado depende mucho de la institución en la que se encuentren. Lo ideal o las mejores prácticas nos dicen que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, la asistente deberá agendar su próxima cita y este apartado ustedes no lo estarían llenando. Sin embargo, hay médicos en la consulta que necesitan ver al paciente lo antes posible y por este motivo tenemos la función de próxima cita. A lo mejor este paciente me urge verlo el día de mañana ya con sus resultados y entonces yo puedo modificar mi agenda o puedo revisar mi agenda y ver mi espacio. Mañana tengo espacio a las 2 de la tarde, entonces te voy a dar cita a las 2 de la tarde. Lo único que hice fue moverme entre pestañas de agenda a ejecución de cita. No he hecho nada más y entonces mañana lo voy a agendar a las 12, a las 14 horas y va a ser subsecuente para normar conducta, ¿sí? Y con esto yo guardo mi cita y al guardarla, sí, me confirma el sistema ya me crea la cita de este paciente. De igual forma, el asistente la podrá reagendar, cancelar, editar o hacerle lo que necesita, pero ustedes tienen esta función de ser necesario. ¿Quiénes o qué especialidades la utilizan mucho? Los oncólogos. Eso no quiere decir que pues, les sea de función a ustedes. Sin embargo, les repito, pues dejemos de ser posible esta parte de la próxima cita al asistente. Nada más le dicen, agéndamelo para mañana y que el asistente se haga bolas con la agenda. Sin embargo, ustedes tienen la funcionalidad para también controlar su agenda. Y por último tenemos esta parte de referencia en la cual vamos a darle nuevo con el botón nuevo que ya conocen y la diferencia entre referencia interna, es decir, necesito que un colega dentro de mi institución, centro de salud, valore a mi paciente, se llama interconsulta. Entonces estoy mandando por apendicitis a mi paciente en consulta externa para una valoración con el médico de colega, colaborador que tengo aquí junto a tal especialidad, pues entonces a cirugía general, pues se lo voy a mandar a Néstor. Se llama interconsulta. Si yo la dejo como externo, es una referencia de este paciente a otro centro de salud y también tendría que llenar los mismos campos de referencia y guardar. Una vez que acabamos, pues ya aparece aquí la referencia o la interconsulta, dependiendo del caso. Y hasta aquí yo puedo dejar así la nota, seguir revisando a mi paciente, seguir explorándolo, haciendo algunas pruebas o maniobras y la información se va a mantener y va a estar ahí, porque ya guardamos todos los discos. Ya estoy seguro de que concluí mi cita, entonces ahora sí vamos a utilizar el botón que viene aquí, que se llama terminar cita médica. Cuando yo le doy clic, el sistema lo va a concluir y me va a permitir imprimir todos los reportes o notas. Si se fijan, es una historia clínica bien realizada o lo mejor posible realizada con una calidad de la información adecuada. Podríamos todavía explayarnos más. Para fines del ejercicio, con lo que capturamos es suficiente, pero ustedes en su consultorio pueden hacer mucho mayor el registro de esta información. Me interesaba que ustedes vieran cómo se llena cada uno de los apartados y puedo imprimir la pura receta en los reportes generados. Si le doy clic en la receta, aquí viene el ibuprofeno, o puedo imprimir la solicitud de estudios, porque hay una solicitud interna y una externa. Aquí viene que es una biometría hemática por apendicitis, le imprimo, la firmo y puedo poner algún comentario y así el paciente se puede hacer el estudio donde él prefiera y puedo imprimir también la referencia
a un médico o a una unidad de salud externa, una referencia. Y también, por último, puedo imprimir la próxima, o el comprobante de la próxima cita de mi paciente. Entonces, todo esto me permite imprimir una vez que concluí o terminé cita. Si yo salgo, deseo salir, sí, esta cita ya aparece como, si me voy a la leyenda de colores que tengo en la parte de abajo, finalizada. Lo ideal es que ya no editemos, hagamos modificaciones a esta nota, para eso tengo la cita de mañana, y entonces inicio la cita de mañana, y solo para mostrarles que cuando le doy clic en cargar últimos valores, aparece, ¿sí? Y entonces yo me voy aquí y le doy clic en cargar últimos valores, y ya tengo prácticamente una agilidad o una funcionalidad que me ayuda mucho para hacer más rápida mi consulta. Recomendación a todos sus pacientes de primera vez, capturen la mayor cantidad de datos o valores posibles, así sus consultas subsecuentes van a ser mucho más fáciles y sencillas. Esta sería la forma ideal para hacer alguna modificación. Aquí a lo mejor ya le puedo cambiar el diagnóstico, a lo mejor ya no es una sarampión o una apendicitis, etcétera. Ya puedo continuar con mi consulta y darle la mejor atención a mi paciente. Y la parte de la próxima cita, pues bueno, ya eso lo estarían revisando ustedes internamente para ver quién llevará a cabo este proceso para definirlo. Y, y una vez que concluyen su consulta, pues bueno, es básicamente la actividad que lleva a cabo el médico. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a revisar la parte de el expediente clínico electrónico. El expediente clínico electrónico, aquí podemos buscar a Daniel, ¿sí? Y si no me acuerdo de los apellidos, con el puro nombre aparece, pero era Sánchez. Mientras más información le dé tema, pues más la búsqueda va a ser más específica. Y entonces, ya que encontré a mi paciente, ya puedo ver qué es lo que está vigente. ¿Por qué? Porque inicié la consulta de mañana, por eso me aparece vigente. ¿Qué tengo histórico en el expediente? Pues ya tengo las alergias, tengo el historial de estilo de vida, que nunca he fumado, tengo el historial de los signos vitales, tengo los medicamentos que estaba tomando, ¿se acuerdan? El diagnóstico o los diagnósticos y las formas, ¿sí? Las formas que se llenaron. Tengo documentos, estos documentos que se llenaron, que yo puedo imprimir desde esta carpeta y me regresa para hacer una impresión directa desde el botón de imprimir, o los puedo descargar para enviar por correo, como ustedes lo definan, no pasa nada. Y también tengo aquí en el menú contextual un clip. Este clip me sirve para anexar como un explorador, a lo mejor el resultado del laboratorio, el paciente lo trae en fotografía o lo trae impreso, entonces yo cargo este documento como una foto o como un registro y ya queda anexo a mi expediente del paciente. Y estos documentos que hayan subido van a quedar aquí como PDF. Este paciente pues ya tiene este documento incluido, pero nosotros podemos agregar fotos, resultados del laboratorio, imagen, lo que ustedes también necesiten. Aquí en opciones tenemos también la forma de adjuntar archivos, hacer observaciones, que es como un post-it. Aquí a lo mejor este paciente no cuenta con seguro vigente, etcétera, y entonces ahí se queda la anotación para otras áreas, otros médicos, y puedo revisar el diagnóstico y algún recurso educativo que ustedes necesiten hacer. El expediente clínico electrónico pues ya es nada más la revisión de esas notas que hicieron todo el personal de salud, todo el personal clínico que intervino para la atención de este paciente. Ahí lo podemos revisar, consultar. Ustedes definirán qué perfiles o qué usuarios tienen acceso a revisar este expediente clínico electrónico. Y pues bueno, es como si tuvieran un expediente de un paciente, pues son todas las hojas de su
de la historia de ese paciente y son para consulta, no son para editar, son únicamente de consulta. El expediente clínico, pues, es único. Lo que va a cambiar son las diferentes consultas y eso va a ir generando diferentes atenciones del paciente. Los reportes que vamos a revisar ya con esta práctica que hemos realizado el día de hoy es el reporte, por ejemplo, de una cita programada. Por ahí nos hicieron la pregunta de que no les funcionaba por el tipo de médico. Ustedes pueden hacer un filtrado por especialista, por ejemplo, o no especialista, y vamos a irnos a junio para hacer por médico, y le damos clic y el sistema va a trabajar en estas citas, y entonces me va a traer todos los médicos especialistas y sus consultas. Y pues esto lo podemos imprimir o descargar como ustedes lo necesitan o prefieran, y al final vamos a tener que, pues, el resumen de estas citas por médico. Esto es muy útil para, pues, la parte de jefaturas o para la parte de estar revisando números en su institución. También podemos dejar los filtros limpios y entonces nos vamos por fecha, no por médico, y quiero todo el mes. Aquí puede tardar un poco más el sistema en traer toda la información, sobre todo cuando cada médico ve 20, 30 consultas. Imagínense ir y traer o traer todas las citas de un mes a la fecha de 10 médicos que cada uno ve 20 consultas al día, pues sí se puede tardar un poco. No debería de tardar mucho, pero sí puede haber ahí un retraso. Y está el resumen en la parte final de este reporte. Aquí también lo tenemos por médicos, por tipo de consulta, por fecha de nacimiento, desde dónde estaba logueado y por fecha. Le sirve a lo mejor por día, el médico les pide que le impriman sus citas programadas para ese día, pues desde aquí lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué más tenemos para revisar en la parte de reportes? Pues tenemos otros reportes que se llama reporte de diagnósticos. El reporte de diagnósticos nos va a traer, pues, todos los diagnósticos que se han registrado o generado en el sistema. También puede de repente tardar un poquito, sobre todo cuando hay más de 200 consultas o 500 consultas, pero nos lo va a mostrar de una forma muy, muy amigable, que es un reporte que utilizan muchos jefes de servicio también, o la gente que tenga acceso a este reporte de diagnósticos. La primera nos muestra, pues, el diagnóstico por grupo etario, en edad y por género, hombre y mujer. En la parte de mujer son la parte superior de las barras, la parte de hombre, la parte inferior. Si yo me quito de ahí, nos muestra la sumatoria, y tenemos también por cuentas de paciente, y el grupo etario está aquí, de 0 a 1 año, de 1 a 4 años, de 25 a 44 años. Si se fijan, aquí es nuestro grupo de pacientes que más atendemos. ¿Y cuáles son el top de diagnósticos? Pues las de ortopedia siguen siendo las número 1. Eso es casi una regla, pero bueno, dependiendo del centro de salud al que se refiera. En este ejemplo, pues es la de ortopedia, pero dependiendo de su institución, pues puede variar. Se pueden llevar una sorpresa cuando hagan un top de diagnósticos, y eso también puede ser porque no están registrando bien los diagnósticos en el apartado de diagnósticos de la consulta actual o de la consulta vigente. ¿Se acuerdan que teníamos uno que decía diagnósticos previos? Ese no me sirve. El que me sirve es el de diagnóstico de la consulta o de la cita actual. Ese es el que me va a marcar aquí el valor o el puntaje para que sea contabilizado y esta información, pues, sea oportuna, veraz y real. También tenemos otra forma de reporte del diagnóstico, el cual viene por el tipo de código, la descripción del código y el grupo etario, pero por femenino, masculino de 0 a 1, luego de 1 a 4, femenino, masculino, otros, y así nos vamos. Y
este también puede ser impreso o descargar para imprimir o para Excel y trabajarlo en Excel. Este tipo de reportes da mucha información y si yo quiero nada más hacer o trabajar sobre un solo código, pues a lo mejor nada más le doy el código que necesito y vamos a limpiarlo. Y sobre el código que necesito, pues hago la búsqueda en particular, en específico. Y ya trabajaría sobre esa información. Recuerden que habíamos trabajado sobre un diagnóstico para mostrarles el SWIVE. El SWIVE es un reporte epidemiológico, el cual pues es muy necesario para la parte de epidemiología. Ellos obligatoriamente tienen que enviar semanalmente, un reporte de casos de notificación inmediata y mensualmente un reporte también estadístico de diagnósticos de notificación epidemiológica. Y pues este es un reporte que está apegado a ese requerimiento normativo. No lo podemos ver, pero sí lo podemos descargar. Cuando lo descargamos y lo abrimos, porque como es un documento oficial, pues lo ideal es que nada más vaya la firma del epidemiólogo y del director de la unidad y esta información se mantiene inalterable y esto nos brinda la parte de trazabilidad y de integridad de la información. Y entonces aquí teníamos el código de sarampión. Si lo buscamos, pues está registrado como de notificación y si se acuerdan, fue un masculino de 19 años, entonces me lo pone en donde lo debe de poner y lo contabiliza y además me lo trae en el totalizador. Entonces, este es el reporte SWIVE, es un reporte epidemiológico y de importancia para el centro de salud, entonces ya les está ayudando Cirrus también con esta funcionalidad a crear este reporte de una manera integral y automatizada, lista para imprimir y enviar a la jurisdicción sanitaria correspondiente. Y esto se tiene que hacer semanalmente. Entonces, esta es una funcionalidad muy importante también para los centros de salud, para sus instituciones de salud y por lo general, pues no hay casos de notificación inmediata de epidemiología, pero si lo hubiera, pues este reporte pues va a ser evidencia de ello y les va a permitir obtener el cumplimiento de ese aspecto. En la agenda médica, nada más para recapitular, empezamos, lo ideal sería confirmar la cita, luego confirmar la llegada, eso lo tendría que hacer la asistente, y una vez que está confirmada el paciente ya en sitio, en la consulta, el médico debería de estar iniciando su proceso de consulta. Si se fijan, ya lo había abierto y entonces yo ya puedo hacer las modificaciones, puedo capturar signos vitales y entonces a lo mejor ya pesa 85 kilos y no le voy a capturar más signos vitales, esos que se los capture la enfermera desde su usuario y su perfil. Ahorita yo capturé todos porque el médico también lo puede hacer. El sistema o ustedes definirán quién lleva a cabo esta actividad en su institución y luego me voy a padecimiento físico porque ya trae los resultados del laboratorio. En diagnósticos previos, este no está inactivo, fue una cuestión práctica, entonces lo inactivo, nada más, para que se borre o para que no aparezca, y mi revisión lo puedo hacer a través de cargar últimas respuestas, y de esta forma, pues, no me estoy tardando nada, o me estoy haciendo mi consulta lo más rápido posible para irme a lo que verdaderamente me interesa, que sería la evaluación del día de hoy, el diagnóstico de mi visita actual, pues resulta que sí fue un apéndice y entonces
otras enfermedades del apéndice, está confirmado, es de tipo de ingreso y lo voy a mandar a internar para que lo operen a este paciente. Entonces, con confirmación de diagnóstico y lo guardo y entonces voy a hacer una referencia de este paciente a una institución de salud, la cual pues va a ser a lo mejor Hospital Excelencia por otras enfermedades del apéndice, lo voy a mandar a urgencias o directamente a quirófanos, porque ya tengo la atención del médico y atención quirúrgica inmediata, digo, en el mundo ideal, y guardo. Y de esta forma, pues estoy prácticamente ya concluyendo mi cita y puedo imprimirle a mi paciente esta referencia a una unidad o centro hospitalario para que sea atendido. Y realmente no me tardé mucho y tengo tiempo suficiente para la consulta subsecuente para brindarle esa atención de calidad que el paciente merece y necesita. Y entonces lo puedo explicar mejor, lo puedo explorar mejor y lo puedo atender mejor. Una vez que acabamos y concluimos esto, pues hay que repetirlo con todas las consultas, con todos los pacientes que tengamos en el día. Y al finalizar, recuerden, tenemos un botón aquí que es para terminar la sesión de Cirrus. Es la forma correcta de salir. Una vez que me regresa a esta pantalla de logueo o de inicio, pues ya ahora sí ya podemos cerrar desde la parte superior la ventana de navegación. Ahora sí pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, a favor de escribirla ahora sí en el chat para irla revisando. Como pueden ver, revisamos muchas funcionalidades que les permite Cirrus. Vimos cómo deben de ser llenadas o requisitadas los apartados y las secciones del expediente clínico electrónico, de las formas y de la consulta en Cirrus. Y vimos cómo hay que utilizar los diagnósticos, hay que usar la nomenclatura correcta y si no me la sé, pues busquemos por alguna parte del diagnóstico. A veces usamos síndromes en lugar de diagnósticos y no es correcto, hay que acostumbrarnos a usar diagnósticos. En la parte de solicitudes revisamos que hay que enviar a laboratorio, hay que enviar a imagen lo correspondiente o a banco de sangre lo correspondiente. En la parte del expediente, cómo se revisan las formas anteriores o cómo revisamos el expediente clínico del paciente. Como tal, ese compendio de notas, todos los clínicos participaron para la atención del paciente. Y en la parte de reportes, pues citas programadas, los diagnósticos, el reporte de citas y su IBE. Comentaban también por ahí que no se ven bien a la hora de imprimir. Eso lo podemos revisar. También puede ser configuración o puede ser que la forma o la nota está muy cargada y por eso se desconfigura. Pero también los podemos ayudar a través de soporte o con su gente de tecnología en primera instancia. Aquí tengo una pregunta que es, ¿el reporte de diagnósticos es para los diagnósticos activos y confirmados? Es para los diagnósticos o sea, el tipo de diagnóstico, el estatus del diagnóstico te lo va a mostrar. Es una columna que nos va a agregar. Voy a regresar para verlo. Aquí en médico, cuando yo accedo y me meto a la parte de los reportes, aquí está cargando el sistema, la columna de diagnósticos trae el tipo de diagnóstico, pero de dónde jala este diagnóstico es lo que quiero mostrarles. Aquí el reporte de diagnósticos nos va a traer
Vamos a traerlo de julio nada más para verlo rápidamente. Y si yo lo imprimo, aquí me va a traer esta información y el detalle aquí. Aquí viene el género, el código y la cuenta. Nada más me trae el diagnóstico. La parte del estatus, esa se queda aquí en el expediente, en la parte de la agenda. Aquí. Aquí tenemos este diagnóstico que es previo, no lo va a traer. Nos va a traer este que dice evaluación de la visita actual. Este es el que nos interesa. Sin embargo, hay otros tipos de reportes que sí nos van a dar el estatus, confirmado o sin confirmar, si es primario, secundario, terciario. Entonces, para la parte del diagnóstico de, digamos, el reporte diagnósticos, nada más nos trae todos los diagnósticos que tenga el paciente. Pero el que nos interesa sobremanera es la visita actual. También nos puede traer este diagnóstico previo, pero el estatus no lo vamos a ver. Ese no aparece aquí, ese lo tendríamos que ir a hacer el detalle en otro tipo de reporte que no traigo ahorita configurado y que probablemente cuando demos médicos, la parte de hospital, ahí sí vamos a ver un reporte más detallado. Entonces los invito a esa sesión para que vean otro tipo de reportes. Me preguntabas entonces qué es el reporte en la parte de activos y confirmados. Es para todos los diagnósticos, activos, confirmados. Obviamente los inactivos no van a salir, pero los no confirmados sí van a salir. Entonces, van a salir todos los diagnósticos que tenga el paciente en el reporte. Es correcto. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Realmente ese reporte de diagnóstico lo usamos poco. Tenemos un censo más completo, que es el que trae más detalle, pero lo vamos a ver en otra sesión de aula permanente. Para la parte de consulta nos sirven mucho los reportes de cita, el reporte de cita programada, el de cita terminada y el SUIVE, que son pues básicamente los reportes que le pegan directo a la consulta externa. Ok, y no sé si haya más preguntas. Y si nos hicieron favor de enviar la pregunta sobre impresión de notas, esas es desde el expediente, desde ahí las pueden imprimir, o ya vimos al concluir la consulta del día, también en el apartado final del reporte, que está en la parte final, resumen de la cita, aquí también podemos imprimir cada uno de los reportes que generamos o descargar el archivo o imprimir absolutamente toda la historia clínica, todas las notas del paciente o por separado. De acuerdo, pues esta es la forma de manejar los apartados, las secciones de la consulta externa de médicos, la parte de secciones, la parte del expediente clínico. Si no tenemos más preguntas, agradezco el tiempo y su participación a este proyecto, a esta iniciativa que tiene Ikersoft a través de Cirrus Academy, aula permanente. Los invito a que visiten esta liga y revisen el temario para que estén atentos y estaremos informándoles de la siguiente sesión. Son muchas sesiones en donde vamos a revisar todas las funcionalidades de Cirrus
y estas son para ustedes y explicarles la mejor forma de cómo llevar a cabo el proceso de todos los perfiles en Cirrus. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente tarde.